Mi madre y su nuevo esposo me echaron de la casa familiar, pero olvidaron leer el testamento de mi padre. Ahora están suplicando perdón. Nunca pensé que la meticulosa planificación patrimonial de mi padre terminaría causando la desintegración de nuestra familia. Tengo 35 años, y cada día que pasa entiendo mejor por qué papá hizo las cosas como las hizo. Trabajo como arquitecto senior de software para una de las grandes empresas tecnológicas en Seattle. Papá siempre visualizó este futuro para mí. La tecnología es el futuro, solía decirme con ese orgullo que solo los padres tienen, después de que fui aceptado en el programa de Ciencias de la Computación de la Uni. Él, con su negocio de construcción rentable, no era experto en tecnología, pero tenía un don para prever tendencias. Comenzando con la recesión de finales de los 80, papá construyó su negocio desde cero, una camioneta, sus herramientas, y proyectos que otros contratistas no querían tocar. Mamá me contaba cómo vivían en un pequeño apartamento, siendo frugales, pero papá tenía esta fe inquebrantable en su visión. La clave es construir relaciones, no solo edificios era su mantra. Esa mentalidad lo llevó a superar los años difíciles. Su negocio se distinguía por cómo trataba a clientes y empleados, aunque significara perder ofertas frente a competidores que prometían plazos imposibles. Él creía en precios transparentes y cronogramas honestos. Primero establece la confianza, me aconsejaba, las ganancias seguirán. Para mediados de los 90, su negocio ya tenía reputación en Seattle, especialmente en proyectos de restauración que requerían tanto expertise técnico como sensibilidad histórica. Cuando la crisis del 2008 golpeó y muchas constructoras quebraban, la de papá sobrevivió. No despidió a un solo empleado, redujo sus ingresos personales a cero y hasta pidió una segunda hipoteca sobre su preciado Mustang. Tus empleados son tu familia extendida, me decía, tú cuidas de ellos. Ellos cuidarán de tu negocio. Esas lecciones de liderazgo me marcaron más que cualquier curso de administración. Cuando ascendí a líder de equipo en mi empresa de software, aplicaba sus principios, documentación exhaustiva del código como él llevaba registros detallados de cada obra, guiar a mi equipo a través de plazos ajustados como él dirigía sus proyectos. Conocí a Emily, 34F, en un hackathon durante mi tercer año de universidad. Ella estudiaba administración de empresas y ayudaba a organizar el evento. A pesar de mi falta de sueño, adicción a las bebidas energéticas y apariencia desaliñada, encontró encantadora mi pasión por el código. Papá la adoró desde el primer día. Ella te da estabilidad, me dijo después de su primera cena juntos. No dejes que se te escape. Después de la universidad, papá incluso ayudó a Emily a lanzar su propia empresa de marketing. Le presentó su red de contactos, le mostró cómo redactaba sus contratos, compartió sus estrategias comerciales. El éxito no se trata solo de lo que sabes, nos decía, se trata de ayudar a otros a tener éxito también. Los domingos eran sagrados. Cena en casa de mis padres. Nos sentábamos en la terraza que papá había construido, charlando sobre cualquier cosa mientras él encendía la parrilla. Aunque no entendía todos los detalles técnicos de mi trabajo, siempre hacía preguntas profundas. Mamá solía decir, con cariñosa exasperación, ahí van otra vez con la conversación de computadoras. Pero el verdadero orgullo de papá era la casa misma. La compró con las ganancias de su primer gran proyecto en los 90, una restauración histórica que hizo famoso a su negocio. Esta encantadora casa estilo craftsman con porche envolvente tenía un garaje que él transformó en el taller más organizado que jamás hayan visto, cada herramienta etiquetada y colocada con precisión casi obsesiva. Papá manejaba la casa como una extensión de su arte, cada renovación, reparación, mejora, todo documentado en hojas de cálculo exhaustivas. Una casa es como un ser vivo, me decía mientras me enseñaba a limpiar canaletas o inspeccionar cimientos. Mantenía un régimen de mantenimiento que incluía desde revisar el techo después de tormentas invernales hasta cambiar filtros de aire. Descuida las cosas pequeñas, advertía, y se convertirán en grandes problemas. El taller era más que un espacio de trabajo, era un aula. Papá había renovado completamente el garaje él mismo, añadiendo opciones de almacenamiento únicas y un banco de trabajo especial para enseñarme carpintería. Cada pieza de madera tiene su propia historia, decía mientras trabajábamos. La pared con tablero perforado donde cada herramienta tenía su contorno delineado no era solo organización, era su método para enseñarme que todo tiene su lugar y propósito. Los fines de semana en ese garaje eran sagrados. Papá y yo pasábamos horas restaurando su Mustang de 1967, lo compró cuando yo tenía 12 años, diciendo que sería un proyecto que fortalecería nuestro vínculo. Ese auto se convirtió en un aula de lecciones de vida. Usa siempre la herramienta adecuada para el trabajo, o los atajos parecen tentadores, pero te costarán a largo plazo. Aunque papá podría haber completado el Mustang en un año, nos tomó 3, no le importaba el destino final, le importaba el proceso. Aprendí todo, desde gestión de proyectos hasta mecánica básica.
Tomamos fotos de cada componente que cambiamos, registramos cada paso, mantuvimos registros exhaustivos. Esto no se trata solo de arreglar un auto, me decía, se trata de aprender a desglosar grandes problemas en piezas manejables. Esa lección me resultaría invaluable en mi carrera como desarrollador de software. Cuando Emily y yo nos casamos, compramos una casa pequeña a 20 minutos de la de mis padres. Papá insistió en que solicitáramos la hipoteca a nuestro nombre. Aunque nos ayudó con el pago inicial, necesitan construir su propio historial crediticio, explicaba. Se trata de valerse por sí mismos. Los fines de semana, mientras trabajábamos en nuestras renovaciones, me enseñaba a instalar ventiladores de techo y reparar paneles de yeso. Me estaba preparando para las responsabilidades de ser propietario. Incluso entonces, mi carrera despegaba. Recién ascendido a líder de equipo, supervisaba un grupo desarrollando soluciones de infraestructura. Las horas eran largas, la presión constante, pero lo amaba. Papá a menudo llamaba durante mis descansos para almorzar, solo para ver cómo estaba. Entendía las demandas de gestionar equipos. Recuerda delegar, me decía, no puedes hacerlo todo tú mismo, igual que yo no puedo construir una casa solo. Cuando papá mencionó por primera vez que se sentía cansado todo el tiempo, estábamos discutiendo la posibilidad de que Emily y yo formáramos una familia. Posponía visitar al médico a pesar de la insistencia de mamá. Solo estoy trabajando demasiado, dismisía nuestras preocupaciones. Estaba inmerso en su proyecto más grande hasta la fecha. Un desarrollo multimillonario que habría establecido su negocio para la próxima década. En retrospectiva, lamento no haber insistido más en esos chequeos. Quizás las cosas habrían sido diferentes. En nuestra última conversación significativa, hablamos del Mustang. Deberíamos inscribirnos en el Clásico del Noroeste del Pacífico, dijo, sus ojos brillando como los de un niño. Muéstrales a estos jóvenes cómo se ve un verdadero muscle car. Seguía planeando para el futuro hasta el final. Todo cambió una mañana cualquiera. Estaba en una reunión temprana cuando mi teléfono vibró. Casi no contesté, pero algo me hizo salir y tomar la llamada. Mamá lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Papá se había desmayado en una obra. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. Ataque cardíaco masivo, dijeron los doctores. 58 años. Las semanas siguientes fueron una neblina de duelo y trámites. El funeral estuvo lleno. Proveedores, contratistas, incluso competidores vinieron a mostrar respeto. Un viejo artesano me contó cómo papá mantuvo su salario durante una enfermedad prolongada. Tu padre entendía que el negocio era sobre las personas primero, dijo. Los empleados estaban destrozados. Muchos conocían a papá por décadas y compartieron historias que nunca había escuchado, como pagó los libros de texto universitarios de la hija de un capataz. Ayudó a otro a superar un divorcio. Se quedaba tarde enseñando a aprendices los matices de la restauración histórica. Lo que más nos sorprendió fue cuán bien preparado estaba papá para todo. Su abogado, el Sr. Anderson, nos convocó una semana después del funeral. Sacó un archivo de acordeón masivo titulado Protocolo de Seguridad Familiar, meticulosamente escrito a mano por papá, docenas de documentos organizados con instrucciones detalladas para cada aspecto de sus bienes. Nunca he visto un plan patrimonial tan exhaustivo en mis 35 años de práctica, comentó el Sr. Anderson. Papá incluso había incluido un plan de transición comercial de 5 años con planes de respaldo para varios escenarios. Fue después de esto cuando mamá comenzó a ir al grupo de apoyo para el duelo de su iglesia. Allí conoció a Esteve, 58M, por primera vez. Inicialmente solo lo mencionaba de pasada. Esteve sugirió este gran libro sobre la curación, o Esteve dijo que es normal sentirse así. Era uno de los facilitadores del grupo. Había perdido a su esposa por cáncer hacía 2 años. Aunque me pareció temprano, me alegraba que tuviera apoyo. Emily me recordaba que cada persona vive el duelo de manera diferente, pero pronto, las reuniones de los martes en la iglesia se convirtieron en almuerzos, luego en cenas. Nuestros amigos familiares comenzaron a expresar preocupación por la velocidad de su relación. Los cambios en mamá se hicieron más evidentes. Cambió su corte de pelo, su forma de vestir. Incluso eliminó el jardín que papá la había ayudado a crear. Cuando cuestionaba estos cambios, respondía, es hora de un nuevo comienzo. La mujer que solía pasar horas recordando su vida con él, ahora apenas lo mencionaba. Todo sucedió más rápido de lo que cualquiera anticipó. 6 meses después de la muerte de papá, mamá anunció que Steve se mudaría. James, 30M, y Lisa, 32F, sus hijos adultos, también vendrían para devolverle vida a la casa. Intenté ser comprensivo, pero sentía que estaba apresurándose a reemplazar todo lo que papá había construido. Me encontraba en una encrucijada. ¿Cómo preservar el legado de papá sin comprometer la posible felicidad de mamá? Emily me aconsejaba encontrar equilibrio, pero no podía dejar de pensar en la carta de papá. Hijo, preserva esos recuerdos primero. Actualización 1.
Han pasado 3 meses desde mi publicación inicial, y las cosas han empeorado considerablemente. La actitud dominante de Esteve que antes me molestaba, ahora se ha convertido en un sentido de propiedad sobre la casa que mi padre me dejó. El mes pasado, Esteve decidió iniciar un proyecto de restauración significativo sin siquiera consultarme. Cuando visité un fin de semana, los contratistas estaban arrancando las estanterías empotradas que papá y yo habíamos construido juntos para la sala de estar. Nuestro proyecto final antes de que enfermara, Esteve los supervisaba como si fuera el dueño. Simplemente tiren toda esta madera vieja al contenedor, les decía. Cuando me acerqué, me respondió con condescendencia: mira, hijo, esa palabra, hijo, cargada de desprecio, esta casa necesita entrar en el siglo XXI, el gusto de tu padre estaba anticuado. Te estamos haciendo un favor aumentando el valor de la propiedad. Le recordé que cualquier modificación requería mi consentimiento legal. Mamá, en lugar de apoyarme, defendió a Esteve. Esteve sabe de estas cosas, dijo, solo está tratando de ayudar. La misma mujer que amaba esas estanterías, que colocaba su colección de tazas de té antiguas en ellas cada Navidad, ahora actuaba como si fueran basura. Mostré los planes de mantenimiento exhaustivos de papá, pero los desestimó como vivir en el pasado. Mi relación con los hijos de Esteve se deterioró completamente. James tomó el taller de papá y lo convirtió en un gimnasio CrossFit. Mientras estaba en un viaje de negocios, hizo una venta de garaje y vendió la mayoría de las herramientas de papá. Lisa trataba la casa como su proyecto personal de diseño, repintando habitaciones e instalando pisos de vinilo modernos sobre las maderas meticulosamente restauradas por papá. Una noche después de la cena, Esteve me tomó aparte. Ya que estamos pagando para vivir aquí, dijo, deberíamos tener nuestros nombres en la escritura. Tuve que explicarle que no pagaban hipoteca porque la planificación de papá había liquidado la casa completamente, ni siquiera cubrían costos de alquiler. Yo pagaba todos los gastos de mantenimiento, seguro e impuestos. Emily sugirió que suspendiéramos nuestras visitas semanales, especialmente ahora con nuestra hija Emma. Tenía razón. Nadie se beneficiaba del estrés en esa casa, pero mi retirada solo hizo más confiado a Esteve. Comenzó a enviarme facturas por mejoras no autorizadas con frecuencia creciente. Incluso la hermana de mamá me llamó para decirme que debería ser más comprensivo con la nueva vida de mamá. Intenté explicar las intenciones de papá y mis obligaciones legales, pero me acusó de estar atrapado en el pasado. Esta semana descubrí que habían eliminado las marcas de crecimiento en el marco de la puerta de la cocina, esas líneas que registraban mi altura desde los 3 hasta los 18 años, cada una con su fecha escrita por papá en cada cumpleaños. Es solo un marco de puerta viejo, dijo mamá cuando la confronté. No podemos guardar cada pedazo de madera solo porque tu padre lo tocó. Ahora paso más tiempo sentado en la vieja silla de papá, la única pieza que pude rescatar y guardar en mi propio garaje. El Sr. Anderson me aconseja considerar soluciones a largo plazo. Legalmente, la casa es mía. Pero eventualmente tendré que tomar decisiones difíciles sobre su destino, cuando se vuelve más importante ser el chico malo que preservar el legado de tu padre. ¿Y cómo defiendes la superioridad moral cuando toda tu familia se te opone? Actualización 2. La situación alcanzó un punto de ruptura, y finalmente tomé una decisión que probablemente lo cambiará todo. La semana pasada hablé con mi asesor financiero sobre la situación de la casa. Los valores de propiedades en el área han aumentado 40% en los últimos 3 años. Podríamos obtener un ingreso de alquiler significativo, suficiente para el fondo universitario de Emma. Descubrí en esa conversación que había estado tan preocupado por los aspectos sentimentales que no consideré las ramificaciones financieras de permitir que mamá y Esteve vivieran sin pagar alquiler. Todo estalló cuando mencioné esto a mamá en nuestra llamada semanal. No puedes hacernos esto, gritó por teléfono. Aquí es donde llamamos hogar. Esteve ha trabajado muy duro en ella. Se negó a escuchar cuando intenté explicar que solo consideraba mis opciones. Habló de todas las mejoras que habían hecho, ignorando que nunca autoricé esos cambios. Una hora después, Esteve llamó, molesto, con un tono diferente a su arrogancia habitual. Escúchame, anunció, hemos establecido una vida aquí. Solo porque extrañas a tu padre no puedes entrar y arruinarlo todo. Cuando intenté explicar los aspectos financieros, me interrumpió, argumentando que ahora tenían valor acumulado por trabajo en la propiedad. La casa me pertenece legalmente, le recordé. Hay una razón por la que papá me la dejó a mí. Tu padre ya no está aquí, replicó. Debes considerar a los vivos. Después de consultar con Emily y el Sr. Anderson, tomé mi decisión. Al día siguiente, cuando llegué a la casa, mamá y Esteve estaban en medio de otra renovación en el comedor. Habían comenzado a arrancar la moldura de corona original que papá había fresado específicamente para complementar el estilo antiguo de la casa. Esa imagen selló mi determinación.
tienen 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, les dije. Mamá rompió en llanto inmediatamente, acusándome de cruel e insensible. Esteve intentó intimidarme argumentando sobre mi incapacidad para echarlos a la calle. Empezó a enumerar todos sus lazos locales, trabajo, iglesia, amigos del vecindario. Mantuve la compostura. Firme como papá me enseñó. Esta es mi propiedad, declaré. Papá me la dejó por una razón, y estoy ejerciendo mi derecho legal como propietario. Las mejillas de Esteve se enrojecieron mientras enumeraba todo el dinero que habían invertido en mejoras. Le informé que estas alteraciones no autorizadas habían disminuido el valor histórico de la propiedad. Cuando Lisa llegó y se unió a la discusión, las cosas empeoraron. Mamá usó inmediatamente su embarazo como palanca emocional. ¿Cómo puedes tratar así a tu hermanastra? Va a tener un bebé. Aunque el embarazo de Lisa es significativo para ellos, tuve que aclarar que no afecta mis derechos de propiedad, y que ella no es mi hermanastra. Desde entonces, ha sido un asalto constante de manipulación emocional. Toda la familia de mamá se ha unido contra mí. Su hermana llamó llorando diciendo que sus padres querían asegurarse de que mamá estuviera segura. El hermano de Esteve, un agente inmobiliario local, dejó mensajes sobre el desafiante mercado de alquiler. Hasta primos lejanos enviaron largos mensajes sobre valores cristianos y lealtad familiar. Lo más difícil ha sido lidiar con amigos de la familia que me conocen desde niño. Personas con las que crecí ahora me dicen lo decepcionados que están. Algunos incluso afirman que estoy dañando la reputación de papá en el vecindario. Pero esto no se trata de crueldad o beneficio, se trata de honrar los deseos de papá y preservar lo que él creó. Ha sido desgarrador verlos destruir metódicamente. Cada rastro de él, la casa era su legado. He pagado todos sus gastos, les permití vivir sin alquiler por años, soporté sus cambios no autorizados. Finalmente, es suficiente. Tienen 2 semanas para hacer nuevos arreglos. Me niego a ceder ante las demandas constantes de mamá de más tiempo. El Sr. Anderson confirma que la ley está completamente de mi lado y que he sido más que generoso. Me ayuda a preparar la documentación oficial para el aviso de desalojo, asegurando que todo esté propermente documentado. Reconozco que esto me hace parecer el villano en la historia de todos los demás, pero a veces defender lo correcto requiere decisiones difíciles, incluso cuando otros no están de acuerdo. Eso lo aprendí de mi padre. Actualización 3. Las cosas han llegado a su conclusión inevitable. Probablemente esta sea mi última actualización. Asigné a mamá y Esteve 2 semanas, pero ese plazo ya pasó. Las últimas 2 semanas han sido las más largas de mi vida, llenas de manipulación emocional constante, culpa e intentos cada vez más frenéticos de hacerme cambiar de opinión. Mamá agotó todo su repertorio. Llamadas diarias oscilando entre furia y lágrimas. Un día, te cambié los pañales. Al siguiente, lo di todo por ti, y Esteve también. Cambió de estrategia, intentando negociar en lugar de intimidar. Ofreció establecer un contrato de arrendamiento formal y comenzar a pagar alquiler, pero después de lo que le hicieron a la casa de papá, no podía confiar en que cumplirían cualquier acuerdo que hiciera. 3 días antes del plazo final, llegué a la casa y encontré gente reunida en el césped delantero. Mamá había reunido amigos de la iglesia, familiares, incluso algunos antiguos socios comerciales de papá. Habían organizado lo que equivalía a una intervención, con declaraciones preparadas sobre compromisos morales y responsabilidades familiares. Durante 2 horas escuché a personas cuestionar mi carácter. El pastor de mamá habló sobre honrar a tus padres, la exsecretaria de papá recordó su generosidad con lágrimas en los ojos, hasta mi maestra de primaria vino a recordarme la moral que papá intentó enseñarme. Lo más difícil fue cuando Lisa se levantó, cubriendo su vientre embarazado, hablando de cómo el estrés podría dañar a su bebé por nacer. Mientras mamá lloraba a su lado, las miradas de desaprobación de las mujeres de la iglesia me atravesaban. Fue una lección magistral en manipulación emocional, pero durante esta emboscada, ocurrió algo inesperado. Mientras estaba sentado allí, escuchando a todos hablar sobre papá, personas que ni siquiera habían estado en su funeral, ahora pretendiendo saber lo que él habría querido, sentí una extraña serenidad. Casi podía escuchar la voz de papá en mis pensamientos. Mantente firme cuando sabes que tienes razón. Me puse de pie y hablé al grupo. Describí cómo papá planeó todo meticulosamente para asegurar el futuro de su familia, cómo construyó esta casa con sus propias manos. Mostré fotos de las modificaciones no autorizadas de Esteve, los elementos históricos arruinados, la artesanía fina reemplazada por accesorios modernos y endebles. Luego les leí una carta de papá describiendo sus razones para dejarme todo a mí. Algunos de los socios comerciales mayores asintieron. Ellos entendían, porque conocían a papá de verdad. Poco después, el grupo se dispersó. Algunos seguían desaprobando, pero la ira justificada había disminuido. Otros se disculparon en voz baja mientras se iban. Mamá y Esteve regresaron adentro sin decir palabra. La mañana del plazo final, llegué con el Sr.
Anderson y un cerrajero, había contratado seguridad por si acaso, aunque no fue necesaria, la casa estaba vacía, el resto de sus pertenencias empacadas en la camioneta de Esteve. Mamá se negó a mirarme mientras ayudaba a Lisa a subir al vehículo. Esteve no pudo resistir una última puñalada. ¿Estás feliz contigo mismo?, preguntó. Tu padre estaría muy orgulloso de cómo trataste a tu madre, ¿no? Respondí. Papá lo habría sabido. Sé que se preparó para esta posibilidad. ¿Qué otra razón habría tenido para ser tan explícito en su testamento? Después de que se fueron, caminé por la casa. Había subestimado la magnitud del daño, los accesorios originales reemplazados por materiales de calidad inferior, su carpintería artesanal pintada o eliminada, el taller donde pasamos tantos fines de semana, transformado completamente. No buscaré daños monetarios, pero el Sr. Anderson documentó todo para cualquier consideración legal futura. Solo quiero dejar este capítulo atrás y concentrarme en reparar lo reparable. Algunos de los viejos amigos artesanos de papá ya han contactado, ansiosos por ayudar a reconstruir las características destruidas. Por ahora, mamá se queda con su hermana. La mayoría de mis parientes han cortado comunicación completamente. Los hijos de Esteve siguen compartiendo actualizaciones sobre su pobre madre siendo desalojada, pero menos personas responden con cada publicación. A través de todo, Emily ha sido mi pilar. Me recuerda la carta de papá cada vez que dudo, donde expresaba su fe en mi capacidad para tomar las decisiones correctas. Eventualmente le contaré a Emma sobre su abuelo y el legado que intentó preservar, pero por ahora es muy pequeña para entender. Estoy trabajando con un profesional en restauración para devolver la casa a su estado original. No será perfecto, algunas cosas no se pueden deshacer, pero podemos preservar el espíritu de lo que papá hizo. El taller será lo primero en restaurarse. Quiero que mi hija aprenda en el mismo lugar donde yo aprendí de mi padre, a veces, ser el villano. En la historia de otra persona es el precio de hacer lo correcto. Puede que nunca reconstruya las relaciones perdidas, pero puedo vivir con haber preservado lo que mi padre me confió. Como solía decir papá, la integridad se trata de hacer lo correcto incluso cuando duele, no de tomar el camino fácil. Creo que él entendería.